14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Ese es el tema que nos tiene hoy en Hola Andalucía, implicados, interesados y bueno, abordándolo desde diferentes puntos de vista. Y ahora pues vamos a hablar con nuestro veterinario bromatólogo, Ángel Caracuel. Les conocerán, vamos a hablar con él, lo tendremos, ahora mismo creo que no está, pero lo vamos a tener para hablarnos del etiquetado, porque ya están oyendo lo importante que es la alimentación en la prevención y también en el mantenimiento de la diabetes. Así que vamos a tener a Ángel Caracuel hablándonos de todo esto, pero aquí en plató tengo también a una invitada. Ella es Ana Gómez Perea, enfermera del materno de Málaga, y bueno, pues vamos a aprovecharla que la tenemos aquí. Todavía no hemos hablado de la diabetes en niños y en niñas. Hemos estado centrándonos muy en los mayores, en los adultos, pero bueno, los niños también pueden tener diabetes. Sí, de hecho es una de las enfermedades crónicas que más carga producen tanto a los cuidadores como a los pacientes en pediatría. Y nada, la diabetes tipo 1, yo trabajo, soy enfermera educadora en el Hospital Materno Infantil de Málaga, y en cuanto a casos en España de diabetes tipo 1 en niños, pues la verdad es que las cifras varían bastante con respecto a, o sea, no tenemos un registro claro que sí se está trabajando ahora y las cifras varían, pero sí es verdad que se da la paradoja norte-sur, y en que eso significa que en contraposición a lo que epidemiológicamente se sabe en el resto del mundo, ¿no? Y es que hay más casos en el norte, sin embargo aquí en España pues se dan más casos en el sur. Ajá. Sí. ¿Y cuáles son las causas, se sabe? Pues nada, las causas de la diabetes realmente pues tienen una predisposición genética de diabetes. Hablamos siempre de diabetes tipo 1, de tipo 2 ya en la actualidad pues hay algunos casos reconocidos en niños con todos los ámbitos, o sea, con todos los estilos de vida que tenemos y alimentarios, ¿no? Pero realmente nosotros en el materno todavía no tenemos ningún caso, solo todos los que abordamos son diabetes tipo 1. Eso es. Y nada, en cuanto a las causas, tienen un componente genético y además pues también hay unas características autoinmunes, ¿vale? Que es una enfermedad autoinmune que no solo necesita que realmente llegue este proceso autoinmune para que pueda debutar con la diabetes. Y nada, es verdad también que desde que se produce este inicio de la cascada de procesos autoinmunes, ¿no? Entonces el que tú ya creas la autoinmunidad, creas los anticuerpos, se produce la inflamación y finalmente la destrucción de las células beta pancreáticas, que son las células donde se produce la insulina en el páncreas. Sí. Pues ahí hay una cascada, o sea, hay muchos factores que influyen, ¿vale? A nivel de, o sea, virus, ambientales, geográficos, ¿no? Y entonces por eso hasta ahora no se ha conseguido pues hacer digamos la prevención primaria, ¿no? Que sería erradicarla por esa dificultad. Y entonces bueno, desde aquí pues hacer un llamamiento a que no solo hacer investigación secundaria, que sería para la curación, ¿no? Que es fundamental, pues claro que estamos súper comprometidos con eso, pero también no dejar de lado esa primaria para evitar la aparición de la enfermedad. ¿Y se trata de manera diferente cuando es una diabetes en niños, pediátrica o en adultos? ¿Tiene características diferentes o no? ¿Es la misma enfermedad, solo que...? Hablamos de diabetes tipo 1 y la enfermedad es la misma, o sea, el páncreas no produce insulina. Y entonces pues hay que administrarla de forma exógena. Lo que pasa sí es verdad que en niños pues tenemos un concepto el concepto de memoria metabólica, ¿no? que significa como un niño que está mal controlado, que tiene un mal control metabólico de la infancia, pues realmente genera como mucha más probabilidad de tener complicaciones a largo plazo, porque claro, son muchos más años desde el inicio. Pues mira, Ana, creo que ya tenemos a Ángel. Vamos a saludarlo, que sé que lo conoces, que creo que tenía hoy también la agenda muy apretada y que se tenía que marchar pronto. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos aquí a nuestro veterinario bromatólogo de la casa, nuestro amigo ya Ángel Caracuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, estamos hablando de lo importante que es la prevención, la información. Y desde tu perspectiva, desde tu prisma, pues nada, nos vas a hablar de lo importante que es también leer las etiquetas, ¿no? Tener en cuenta y que el etiquetado esté bien hecho para estas personas que tienen diabetes. Muchas gracias por invitarme y quería saludar tanto a ti como a Ana. La verdad que hace tiempo que no la veo personalmente. Ahora os dejo que os charléis. Hoy estoy en Antequera, hoy no he podido bajar a Málaga, así que nada, pero bueno, que sí que realmente ya empecé a hablar de la información alimentaria al consumidor la semana pasada, y entonces en general la ayuda que tiene a día de hoy el consumidor, en este caso el enfermo diabético, es esa cantidad de información que debe de venir en el etiquetado. De forma general hay una serie de ítems o de datos, como puede ser la denominación del producto,
como hablaba el otro día, todos los ingredientes que tienen que venir en orden decreciente en relación al peso que llevan ese alimento, los alérgenos, que estuvimos hablando de eso el lunes pasado, la cantidad neta del producto en sí, todo lo que no es embalaje, o en el caso de las conservas, quitándole el líquido, las fechas de caducidad o de consumo preferente, la empresa que lo fabrica, el país de origen, ciertas cosas, pero es importante, y que hablé de eso también el lunes pasado, que era la información nutricional, que en ese reglamento del año 2011 es a partir de diciembre de 2016 cuando es obligatorio, porque hasta entonces era voluntario, pero a partir de esa fecha es obligatoria la información nutricional en los alimentos envasados, no así en los alimentos sin envasar. Y esa información nutricional general, pues te dice en principio tiene que venir el valor energético del alimento, es decir, las calorías, tienen que venir las grasas y venir especificadas cuántas de esas o qué cantidad de esas grasas son saturadas, tienen que venir las proteínas, tiene que venir la sal, como nombre sal, no como cloruro sódico, y en el caso que nos atañe de los diabéticos, ya es obligatorio que venga la cantidad de hidratos de carbono y cuántos de esos son azúcares. Azúcares, claro. Con lo cual, esa es la forma básica para que cualquier persona que sea diabética pueda saber, aunque he oído antes hablar un poco a Marisol y evidentemente ahora Ana seguirá hablando del tema, hay mucha tecnología y mucha tecnología a disposición ahora del enfermo, pero esta información creo que sigue siendo muy básica para, a partir de ahí, ir viendo qué pueden comer y cómo pueden comerlo, ¿no? Pues entonces, yo sí. Vamos a preguntárselo directamente a Ana, que la tengo aquí, que además de enfermera educadora, también es diabética, y me imagino que el etiquetado y la lectura del etiquetado es algo que está interiorizado, ¿no?, directamente. Bueno, la verdad es que es fundamental y gracias, Ángel, encanta también de estar aquí contigo. Y para nosotros es fundamental el abordaje educativo que hacemos en cuanto a la lectura del etiquetado, porque tenemos que pensar que una persona con diabetes tipo 1 tiene que ajustar sus necesidades de insulina con respecto a los hidratos de carbono que tiene esa comida. Entonces, para nosotros el que se ha notado también, yo que tengo diabetes de hace muchos años, que llevo también muchos años trabajando de diabetes, pues como esa mejora en el etiquetado de los productos a la hora de poder calcular la insulina que necesitas para esa comida. Pues Ángel, y además, ya que la semana pasada también hablamos de las lagunas que hay en el etiquetado para las personas que tienen alergias, en el caso de para los pacientes de los enfermos de diabetes, ¿también hay lagunas, hay puntos de mejora? Seguro que Ana va a nombrar alguno más que yo. Creo que mandé una diapositiva, no sé si pueden ponerla ahora, sobre un reglamento del año 2006, en 1924 de 2006, que habla de alegaciones nutricionales y de declaraciones de salud. Entonces, esta cosa tan rara, ¿qué significa? Pues esos mensajes que van en los alimentos que te dicen que es bajo en grasa o que no tiene grasa, o en este caso que pues que son alimentos bajos en azúcares o sin azúcares, ¿no? Entonces, no sé si está por ahí disponible, y si no, bueno, pues yo os la comento. Es una información que evidentemente solamente se pueden poner las alegaciones y los mensajes que están aprobados y están demostrados con evidencia científica. Y en este caso hay 3 mensajes, uno que es bajo contenido en azúcares, que solamente se puede poner en aquellos alimentos que tienen, cuando son sólidos, menos de 5 gramos de azúcar en 100 gramos, y cuando son líquidos, menos de 2,5 gramos en 100 mililitros. Otro mensaje, que sería el mejor, sin azúcares, que solamente se puede poner tanto en alimentos sólidos como en alimentos líquidos cuando el contenido de azúcar total es menor de 0,5 gramos en 100 gramos de producto o en 100 mililitros. Y uno que puede llamar a engaño, que es el sin azúcares añadidos. Eso no significa que no tenga azúcares, sino que no se le ha añadido, puede tener azúcares de forma natural. Y en ese caso tiene que ponerlo, es decir, contienen azúcares, ojo, en el caso de que contengan, puede haber algún producto que sea sin azúcares añadidos y que tampoco tenga azúcares de forma natural, pero muchas veces, la gran mayoría, sí los tienen, y es obligatorio que ponga que contiene azúcares naturalmente presentes, ¿no? Entonces, esos mensajes, claro, esos mensajes son importantes, que se conozcan, que se sepa cuáles son los límites y que, bueno, que son los que se pueden poner. No se puede poner nada más. Todo lo demás que vengan en mensajes de los alimentos probablemente llamen engaños y no sean ni alegaciones nutricionales ni declaraciones de salud.
Pues Ana, algo que se le haya quedado a Ángel ahí en el tintero, ¿cuáles son las reivindicaciones o cuáles las necesidades en cuanto al etiquetado? ¿Se pueden mejorar algo que se le haya pasado a Ángel o no? Ángel es tan crack que hay poco que añadir. Muy de acuerdo con él, y a nosotros lo que en nuestro día a día nos da más dificultad y nos cuesta más explicarle a los pacientes y a las familias es la parte que él ha comentado, la de el sin azúcares añadidos, porque muchos interpretan que no tiene nada de hidratos de carbono, que esa alimentación no tiene, entonces con lo cual no necesitarían ajustar el tratamiento para eso, y para nosotros es de lo más difícil en el día a día, ese mensaje. Pues ahí queda esa mejora. Ángel, no te entretenemos más que... Yo sí quería, por favor, una cosita más también, claro, que es importante, adelante, que viene en el etiquetado. Siempre me he referido antes, cuando hablaba de la etiqueta nutricional, a que normalmente viene y es obligatorio que venga en 100 gramos o en 100 mililitros. Pero se puede también expresar, además de esa manera, se puede expresar también por porción. Y esa es otra fuente de engaño. ¿Cuál es la porción en un paquete de galletas, de 30 galletas? Tiene que venir claramente definido al lado de donde viene el etiquetado nutricional, en 100 gramos. Si pone también al lado en porción, que tiene que venir expresamente definido cuántas galletas es una porción. Y eso muchas veces no viene. Y son cosas que llaman también a un poco de engaño. Era solamente eso. Muchísimas gracias. Bueno, sí, algo además bastante importante, porque definir la porción pues también es clave para tener el dato exacto, o por lo menos lo más aproximado posible. Pues Ángel Caracuel, veterinario bromatólogo, que ha estado hoy también aquí de manera virtual, pero ha estado en su de corazón sección con vosotros. Habitual, claro que sí. Nosotros nos vamos a quedar hablando con Ana. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Ángel. Gracias a ti, Ángel. Hasta luego. Seguimos hablando con Ana Gómez Perea, enfermera, educadora terapéutica en diabetes del Hospital Materno Infantil de Málaga. Y estábamos hablando con ella, pues eso, de niños, de niñas, de cómo les afecta, que la enfermedad es la misma, pero que, bueno, de los casos que ella ve normalmente y cómo de importante es, ya que llevamos toda la mañana, toda la tarde, hablando de prevención, de alimentación, en este caso de los niños y niñas con diabetes tipo 1, eso también es importante controlarlo, tener una buena educación alimentaria, nutricional en casa desde bien pequeños. Sí, es fundamental, y después nosotros también nosotros siempre cuando un niño cuando una familia hay un debut de diabetes, siempre el abordaje educativo es, pues desde el principio, es que no es más que hacer una dieta saludable, que no tendríamos como que sufrir, ¿no? Que no pensar que le quitamos nada, sino que realmente lo que tiene que llevar a cabo es una alimentación saludable que se recomienda pues para cualquier niño o para cualquier adulto, aunque no tenga diabetes. Y sobre todo, aparte de toda esta parte de la alimentación saludable, pues la importancia de cuantificar la cantidad de hidratos de carbono que come en cada comida, pues para poder ajustar el tratamiento, ¿vale? Pensad que una persona con diabetes tipo 1 toma del orden de 60 a 100 decisiones al día con respecto a su tratamiento. Por eso la gran carga de la enfermedad en cuanto a las necesidades de formación y de educación. Claro, y en el caso de la diabetes en niños y niñas ya no es solo que los niños tienen que tomar decisiones, porque son pequeños muchos de ellos, y eso ya afecta directamente la enfermedad a toda la familia y cambia la realidad de ese seno familiar, ¿no? Se tienen que poner los padres las pilas, tienen que estudiar, aprender a leer, medir, pesar. ¿Les afecta peor a los padres, a la familia, que a los propios niños? La verdad que siempre, y sobre todo cuando hablas con niños que después son adultos, ¿no? O al momento, pues siempre ves que la gran mayoría de niños, pues que desde el minuto 1, ¿no? Porque están ahí a full con todo y entendiendo y todo, y que son los padres, pues los que, bueno, al principio desde la perspectiva de adulto, ¿no? Pues que tienen mucha más dificultad de ese afrontamiento primero, que, bueno, la verdad que es un cambio de vida brutal tanto en el niño como en todo el entorno familiar. Y bueno, por eso este año el lema del Día Mundial de la Diabetes es educar para proteger el futuro, ¿no? Y de ahí, pues nada, toda la importancia que en esta enfermedad, o sea, toda la importancia que tiene la educación en diabetes en esta enfermedad. Y bueno, y sabiendo que lo que comentábamos antes, ¿no? De ese daño, del daño metabólico que produce, ¿no? El no tener un buen control ahora, pues todo esto es fundamental. Por eso es educar para proteger el futuro, ¿no? Porque es fundamental tener esas bases de conocimiento para poder intervenir y para poder tomar decisiones durante todo el día.
Me imagino que una de las reacciones que más frecuentemente veis es la del compadecerse, ¿no?, de los niños tan pequeños y con esta enfermedad. Eso por un lado te lo quería preguntar, si lo veis, ¿no?, que a los padres al principio le entran como una especie de pena por su hijo porque se va a perder la tarta de cumpleaños, o no sé si llegan a verlo en una primera manera más superficialmente. Y luego, si en la sociedad quienes no tienen diabetes se ha normalizado de manera que se ha perdido incluso la sensación de peligro, de peligrosidad o de seriedad del impacto que de verdad tiene esta enfermedad para la salud. Pero bueno, la realidad es que los padres al principio, pues esos son como los primeros miedos, ¿no? El tener que decir que no, el decir el que no van a poder hacer una serie de tipos de cosas, ¿no? Pero nosotros siempre desde el primer momento, pues lo que trabajamos es la autonomía y la integración. Nosotros cuando hay un debut de diabetes siempre lo que decimos es que hay que adaptar la diabetes a la vida del niño, no el niño a la diabetes, ¿no? Y desde el principio siempre pues tranquilizamos en el sentido de la medida de lo posible, ¿no? De que realmente una persona con diabetes pues puede hacer todo, pero para poder hacerlo sí es verdad que necesita una educación diabetológica de calidad. Y bueno, en cuanto a la visibilidad y la importancia de la diabetes, con lo que la otra pregunta que me hacías, pues es verdad que gracias a todo el avance tecnológico que ha habido desde el año 2018, ¿no?, con la financiación masiva de la monitorización de glucosa, ¿no?, con los sensores que vemos, caras que como que las personas con diabetes pues parece que hay más, ¿no?, y es porque se ven, porque más con visible, la monitorización, claro. eso es. Pues es verdad que gracias a esto pues se ha acercado todo mucho más y toda esa importancia que necesita todo el entorno de conocimiento de diabetes tipo 1 que necesita una persona para poder integrarse y adaptarse bien en su día a día, pues esta parte de visibilidad nos está ayudando. Pues mira, Ana, vamos a hacer aquí una mini pausita para ver un reportaje, porque de todos he sabido la importancia del deporte para mantener a raya la diabetes, y por eso queremos contarles un gran logro, un piloto diabético que está en el Rally de París-Dakar. Lo vemos. Soy Daniel Albero, soy la primera persona con diabetes tipo 1 que ha conseguido del mundo cruzar la línea de meta en la carrera más dura del mundo, ¿no?, como es el Rally Dakar. ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, la verdad que el día que conseguimos cruzar la meta a la tercera, va la vencida, nunca mejor dicho. El primer año, la verdad que hemos tenido que desarrollar un poco lo que es el tratamiento de la diabetes en la propia carrera, ¿no?, porque como nadie lo había hecho, era nuevo, pues lo tuvimos que hacer nosotros, ¿no? Nos costó, ya te digo, 2 años, y a la tercera conseguimos cruzar la meta de una forma muy metódica, ¿no? La verdad que fue una alegría muy grande cruzar la meta, lo celebré con mucha ilusión, entré en meta llorando, estábamos en plena pandemia, la pandemia también fue una época muy complicada para todos, pero cruzar la meta, vamos, estalló todo increíblemente, ¿no? Dediqué toda la carrera y dediqué todos estos años de trabajo duro para cruzar la meta, lo dediqué a todas las personas con diabetes, y bueno, yo creo que es importantísimo que haya una persona con diabetes, tengamos un asiento, ¿no?, en la carrera más dura del mundo. Bueno, la diabetes durante muchos años ha sido una enfermedad, una condición, a mí me gusta más llamarla condición, me es más fácil llevarla, pero no deja de ser una enfermedad que siempre la hemos ocultado, ¿no? Siempre la hemos, por miedo al rechazo, que sí que lo había, no es un mito, es verdad. Yo recuerdo cuando yo empecé a correr en motocross, si yo en aquella época hubiese dicho que yo era diabético, no hubiese podido correr, no me hubiesen dejado correr en el campeonato territorial de motocross. Igual como cuando empezamos a correr en el Dakar, me hicieron hacer más carreras, más pruebas, para comprobar que yo era capaz, con diabetes, de poder estar en el Dakar con seguridad, ¿no? Al final, no solo es correr el Dakar con diabetes y ya está, sino correrlo con seguridad, tanto para mí como para el organizador y como para todas las personas con diabetes que nos están siguiendo, ¿no? Igual como podía ser positivo, podía ser negativo también si hubiésemos fracasado, ¿no?, en el intento. Estamos hoy en el Día de la Diabetes. Sí, al final las personas con diabetes necesitamos mucha visibilidad, y tener nosotros un día, 14 de noviembre, o tal día como hoy, es muy importante para que se nos oiga muy lejos, y las peticiones que tengamos y las necesidades que tenemos las personas con diabetes, las podamos cubrir, ¿no? Es importante que la gente sepa qué necesitamos para vivir, es importante que la gente sepa qué tratamiento tenemos, por si algún día tienes un compañero que puede tener diabetes, o te encuentras una persona por la calle que está sentada en un banco que no se encuentra bien, que es diabético, saber también cómo responder ante eso, ¿no? No es que esté mal esa persona, no es que esté bien, simplemente a lo mejor
Pues Ana, mira, ahí queda ese ejemplo, ¿no? Que también un referente para los niños, para las niñas, los deportistas, que siempre, bueno, tanto los miran y los siguen, ¿no? Pues ahí queda ese testimonio también de él, primer diabético piloto con diabetes tipo 1 en un mundial, o sea que un logro también. Nuestra enhorabuena, y sobre todo en un día tan especial como hoy, que es el Día Mundial de la Diabetes. No sé si tú, que tratas con niños, ves esa importancia, ¿no? De los ejemplos, de los modelos a seguir, que sepan que alguien tiene diabetes que es como ellos, también les debe subir mucho la moral y ayudarles. Para nosotros es fundamental, y yo de aquí agradecer, ¿no?, a todas las personas que lo visualizan así, porque todos los niños necesitan, pues, grandes referentes, ¿no?, para ver que realmente, pues, que la diabetes no es un límite para ellos. Así que agradecerles, y igualmente, pues, estos días de visibilización también, pues, para que entre todos consigamos hacer, pues, un mundo más cómodo para todas las personas con diabetes, y eso solo se consigue con la visualización y que la gente un poco entienda solo todo lo que supone tener diabetes en nuestro día a día. Bueno, él hablaba del estigma, ¿no?, del tabú de hace años, que, bueno, por suerte parece que poco a poco se está eliminando, se está quedando muy reducido y ya pocas personas lo ven con esos ojos. ¿Qué te parece si hablamos de los campamentos de verano? ¿Qué hacéis con ellos, con los niños, con las niñas que tienen diabetes? Bueno, cuéntanos para qué. Me imagino que para ayudarles a entenderlo mejor, para darle alguna información. Pues nada, perfecto. Justo al hilo del comentario, ¿no?, de esta persona que ha pasado el Dakar, ¿no?, pues también un poco la misión es la misma, la de los campamentos para niños con diabetes. La evidencia desde el principio, todos sabemos todo lo que aporta estos campamentos a los niños, no solo como en mejora de calidad de vida y en autoestima, sino también como para toda esa parte del lema de este año, ¿no?, de educación. Nosotros, en los campamentos con diabetes de Málaga, son conocidos, pues, históricamente, son de los primeros de España que se empezaron a hacer. Empezaron en el año 1977 con el doctor Martínez, y después con los doctores Juan Pedro López Siguero y José Luis Pinzón a la cabeza, y bajo el paraguas de ADIMA, de la Asociación de Diabetes de Málaga, pues se mantuvieron durante muchísimos años. Y todo esto también en consonancia, trabajando con los equipos tanto del Hospital Civil, del Hospital Regional de Endocrinología de Adultos y de Endocrinología de Adultos del Clínico de Málaga. Y bueno, la verdad que para nosotros es un entorno fantástico para hacer, yo siempre digo, hacer una educación diabetológica encubierto, ¿no?, en el que... Sí, porque está la diversión ahí como por encima, ¿no?, que se Exactamente. pasarán súper bien, se divertirán muchísimo, pero están aprendiendo. Exactamente. Son 70 niños con diabetes, niños y niñas con diabetes, que están jugando todo el día, pero la diabetes, pues, forma parte de nuestra vida y en nuestro día a día, entonces aprovechamos cada momento, pues, para hacer un abordaje educativo de empoderamiento, y después también, pues, toda esa parte de comunión entre ellos, ¿no?, esa educación entre iguales, que también está tan demostrada que funciona tan bien y que aporta tanto a ellos. Pues bueno, niños que se sienten, pues, que van al comedor como ellos, que hacen deporte como ellos, que le digan qué hacen, qué no hacen. Y bueno, y además también tenemos una labor súper importante, que sin ellos sería imposible hacerlo, que son los monitores. Llevamos un equipo de monitores y monitoras, que ellos también tienen diabetes, y bueno, se convierten como en los padres o las madres de estos niños durante esta semana. Y son como los grandes referentes, pues son jóvenes con diabetes, pues que van a la facultad, que hacen deporte, claro, que salen por la noche, entonces que para ellos también es fundamental, ¿no?, el agarrarse ahí, el tenerlos ahí en el día a día con ellos. ¿Y cómo sirve para una persona también con diabetes como tú estar en contacto con los niños que también tienen la enfermedad? Me imagino que en el campamento ellos aprenden, pero los adultos también. Claro, nosotros, los equipos de sanitarios que vamos a los campamentos, pues todos siempre decimos que es un entorno de aprendizaje, pues para todos, no solo para los niños, sino también para nosotros. No es lo mismo el que tú estudies la diabetes, en mi caso no, pero en el resto que no tienen diabetes no es lo mismo que la estudia, que la vea en el día a día, cómo se comporta. Y nada, pues entonces nosotros estamos allí durante la semana entera, y en cada situación pues nos sentamos con ellos y vamos ajustando el tratamiento. Y nada, yo tengo diabetes desde los 11 años, el primer campamento que fui, pues fui de forma obligada. Sí. Y bueno, fijaros si me enganchó aquello, ¿no?, que sigo yendo, ¿no?, a día de hoy. Y para mí, yo creo que, o sea, la gente que no sabe lo que te aporta esto, pues ojalá lo pudierais saber, porque tú ves que hay gente como tú, que siente como tú, y que tiene capacidad de hacer todo, ¿no?, esa empatía.
Que para mí es prueben. una de las cosas más bonitas del mundo, y después además como en cuanto a mejora de control y, o sea, educación terapéutica y todo, ¿no? No solo la parte emocional, sino también pues toda la parte que eso sí que hay mucha evidencia científica que lo respalda. O sea, que se puede repetir en el campamento, ¿no? Se puede repetir, tu sí. ejemplo lo deja claro. Sí. Pues muchísimas gracias, Ana Gómez Perea, enfermera, educadora terapéutica en diabetes en el Hospital Materno Infantil de Málaga, que has estado hoy aquí, pues mira, cerrando este programa de hoy que hemos hecho en Hola Andalucía, específico y monotemático del Día Mundial de la Diabetes. Muchas gracias por estar aquí. Y antes de